Mucho gusto en saludarlos en esta hora. Bienvenidos a los estudios de Grupo Familiares. Indudablemente le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder una vez más tener estos estudios, ya que seguro estoy que será para edificación para su vida. Así que los invito para que vamos a hacer una oración antes de dejar la palabra y vamos a pedirle al Padre Celestial para que nos pueda guiar. Gracias, Señor, te doy porque nos permites en esta hora poder llegar hacia sus hogares a través de estos grupos. Creo que definitivamente no hay un lugar más hermoso, el poder alcanzar las almas, el poder realmente llegar hacia los lugares, aún en las circunstancias en las que estamos viviendo. Hoy, Señor, tenemos un programa muy especial en donde estoy seguro que tú hablarás a cada uno a través de esta palabra. Te pedimos que nos des tu guianza, tu sabiduría y tu discernimiento a través de esta maravillosa y bendita palabra. Amén. Y vamos a introducirnos en el libro de Lucas, en su capítulo 10, versículo 30 al 37. Y vemos acá en donde nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. Cuando regresé, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que gustó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bien, mis hermanos, yo creo que definitivamente es una historia muy conocida. Quizás desde pequeños la escuchamos, pero verdaderamente cuando analizamos esta historia, este relato, definitivamente viene algo muy especial en la cual el Señor necesita que el pueblo verdaderamente muestre en su vida. Verdaderamente hoy en día que vivimos estas circunstancias que estamos pasando, realmente el corazón del ser humano se ha vuelto tan egoísta. Verdaderamente ha logrado alcanzar en donde el fan de su propio ego, de su propio yo, realmente ha endurecido sus corazones. Y es a través de eso en donde hoy tomamos el tema mostrando misericordia. Vuelvo a repetir una vez más, mostrando misericordia. Creo que en esta historia nos relata algo muy especial, algo muy interesante, en donde este intérprete de la ley habla y declara y hace una gran pregunta al Señor Jesucristo. Una pregunta que verdaderamente no era sincera. Verdaderamente este era un conocedor de la ley. Y definitivamente cuando hablamos y mencionamos que era conocedor de la ley, pues realmente en la versión realmente en donde nos habla y nos dice, en otra versión nos dice que era experto de la ley. Entonces verdaderamente habla y llega hacia Jesucristo y le dice verdaderamente el amor, verdaderamente la misericordia existe entre cada uno. Pero el Señor Jesús realmente le habla y le lanza una historia, un relato en donde incluye a 4 personajes y cada personaje realmente en sí declara y habla en qué
va a actuar. Vemos de que, si bien es cierto, teníamos al intérprete de la ley. Este intérprete de la ley verdaderamente quedaba la expectativa en donde podía en sí poder hacer algo. Para él realmente este personaje que era quien estaba tirado hacia un camino, para este personaje quizás para él simplemente era un sustantivo, el cual pues definitivamente solo era para estudiar. Para lo que era el sacerdote, quizás para él era una piedra de tropiezo, un obstáculo por el cual se le cruzó en su camino para poder intervenir, a poder llegar a su destino. Y el levita definitivamente no le interesaba ni le importaba verdaderamente ver a este hombre postrado. Pero verdaderamente cuando relatamos esta historia y vemos en su capítulo 30 y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén y Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Se dice que este camino era muy peligroso entre Jericó y Jerusalén. Realmente le llamaban, e incluso le llamaban el camino de la muerte. Definitivamente este camino conducía realmente en donde los ladrones trataban de asaltar, trataban realmente de quitarle las pertenencias a todo personaje que pasaba por este lugar. Y verdaderamente era muy peligroso. Pero en esta historia que nos relata, queremos llegar a un punto muy especial, a un punto muy clave, en donde nos habla mostrando misericordia. Creo que hoy en día, cierto ministro en una ocasión escuché donde hablaba, definitivamente a mí me encanta mucho mi ministerio, lo único que a mí no me encanta es la gente que tengo, decía en una ocasión. Y un individuo hablaba y decía, en una ocasión decía, bien, para mí el amar al mundo se me puede ser muy fácil y no imposible, pero el amar a mi vecino se me hace imposible. Y verdaderamente es ahí cuando relatamos y hablamos que el amor no es concreto. Verdaderamente Dios habla mucho más aún de lo que es conocimiento, de lo que es religiosidad. Cierto poeta hablaba y decía, el poder llegar y poder realmente amar a los santos que están en el cielo sería la gloria. Pero el poder amar a los santos que están en la tierra ya es otra historia, declaraba. ¿Por qué lo declaraba verdaderamente? Porque creemos que en el amor del ser humano ha sido en ocasiones superficial, ha sido definitivamente un tiempo en donde cada quien sobrevive a su propia cuenta, en donde verdaderamente hemos perdido la sensibilidad, el ejemplo, el amor que nuestro Señor Jesucristo mostró y definió en la vida de muchos personajes de la gran multitud que lo seguía. Definitivamente creo, mi querido hermano, mi querida hermana, jóvenes, creo que definitivamente el Señor llama a nuestras vidas y quiere que tengamos en sí la vocación, en que sí tengamos el amor sincero de poder alcanzar aquellas almas, aquellas necesidades que Dios anhela que en nuestras vidas nosotros podamos ser ese instrumento. Cuando hablamos, mis hermanos, acerca de este tema tan precioso y vemos el relato cuando verdaderamente llegaba este sacerdote y pasaba por ese camino, vemos un pasaje muy importante. Vemos de
definitivamente cuando este sacerdote pasaba, se dice que entre Jerusalén era un camino largo para llegar a Jericó. Y Jericó dice que verdaderamente se contaba con una multitud de sacerdotes, una aproximación de 12,000 sacerdotes en total. Y esos 12,000 realmente lo reagruparon, los hicieron en grupos de 24. Y esos grupos en 24 se dice que cada 2 sacerdotes, cada 24 sacerdotes realizaban el trabajo que les correspondía por 2 semanas. Y ese lapso de 2 semanas durante un año. Y es interesante el saber y el estudiar esto. ¿Por qué? Porque vemos que verdaderamente este sacerdote era conocedor de la ley. Era realmente, reconocía y sabía bien que era realmente el poder ayudar al prójimo. Pero algo muy interesante es de que queda en duda en nuestro corazón, queda en duda así la pregunta, y yo quiero decirle algo, el por qué en sí este hombre no logró ayudar a este personaje que estaba tirado en el camino. Seguro estoy de que este sacerdote, pues verdaderamente, según la ley, era de que si él lograba tocar a alguna persona que estaba muerta, era inmundo y era contaminado y tenía que limpiarse durante 7 días. Y definitivamente este hombre, este conocedor de la ley, no quería arriesgarse, no quería verdaderamente quedar inmundo al poder venir y tocar a esta persona. Así que prefirió más pasar y caminar y llegar al compromiso que tenía. Definitivamente prefirió más la religiosidad que la obediencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Y algo impactante es de que cuando pasaba este levita, ¿por qué verdaderamente no se acercó? Definitivamente es porque también era conocedor de la ley. Era realmente quien trabajaba en el templo, quien verdaderamente conocía las leyes, mas sin embargo su exterior realmente estaba conociendo las leyes, pero dentro, en su interior, estaba totalmente vacío. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, verdaderamente el poder tener compasión va mucho más aún del conocer la palabra, va mucho más aún del poder decir yo soy creyente, yo conozco a Dios, pero con nuestros hechos verdaderamente negamos todo. Así que pasemos a nuestro estudio de este momento y introduzcámonos un poquito más y conozcamos verdaderamente esta historia que nos relató nuestro Padre Celestial. Y cuando hablamos acerca de esto, dice que verdaderamente en el libro de Lucas, en su capítulo 10, versículo 30 al 37, en donde estamos en esta hora estudiando, vemos en el versículo 36, quien dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, él usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Verdaderamente, este intérprete de la ley le hacía una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, no con el interés de conocer, de saber o de obedecer, sino más bien el interés propio eran cuestionables. Y vemos de que Jesús le responde, le habla con esta hermosa historia. Y cuando nos habla a través de esta historia, me llega a mi mente de igual manera de cómo
nuestro Señor Jesucristo ha tenido el cuidado especial de la gente, del pueblo del Señor. Aunque en ocasiones vemos este tiempo tan difícil y miramos de que nuestras vidas quizás está pasando por una circunstancia tan dura y tan difícil, vemos dos puntos especiales. Dice que nuestro Señor Jesucristo les dio verdaderamente las necesidades que el pueblo necesitaba. Y por cuestiones de tiempo, verdaderamente yo quiero dejarle esas citas para que usted los lea en su casa, para que usted pues los interprete, para que usted los medite. Y vemos que en Mateo 15:32 nos habla y nos dice de cómo Dios realmente los vio con hambre y necesitando comida. Verdaderamente Dios suplió al pueblo de la multitud. De igual manera en Mateo 14:14 vemos de cómo Dios realmente vio a los enfermos necesitados y brindó sanidad hacia el pueblo. En Mateo verdaderamente nos habla también 9:36, nos habla y nos dice que ahí también dice que todos estaban esparcidos y cansados, pero Dios dio tranquilidad, Dios realmente los volvió a cobijar. Mi querido realmente amigo, mi querido hermano, mi querida hermana, es un tiempo en donde debemos de hacer ejemplo de la palabra de Dios. Creo que este tiempo que estamos viviendo es cuando la iglesia, el pueblo del Señor, necesita entender que si no hay misericordia en nuestras vidas, definitivamente no logremos alcanzar a lograr conocer al Señor. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Definitivamente no lo vamos a obtener tan solo ser religiosos. No lo vamos a obtener simplemente porque, bueno, es una responsabilidad o porque nos están obligando, sino simplemente tiene que nacer de nuestros corazones a través de la palabra, a través de acercar y conocer a nuestro Señor Jesucristo, quien verdaderamente ha estado en nuestras vidas. Así que los invito para que este tiempo pues nos involucremos en la obra del Señor. La obra del Señor verdaderamente muestra que tenemos que tener misericordia hacia nuestro prójimo. El amar, el apoyar, el ayudar a nuestro prójimo involucra verdaderamente el anhelo y el deseo de poder conocer al Señor Jesucristo. Así que es un gusto el que el Señor nos permita estar en este lugar compartiendo los estudios de grupos familiares y espero que usted pueda ser edificado. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Celestial, te damos porque definitivamente es maravilloso el poder estar ante tu presencia. Damos gracias por este tiempo en donde siempre tú nos hablas a través de una palabra y creemos en esta hora que tú has tenido el control de nuestras vidas, aún el tiempo que estamos viviendo, seguimos creyendo en ti. Gracias, amado Señor, creemos que tú tienes el control de nuestra vida y la vida de nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.